Le pido a Dios que me ayude en este tema que vamos a grabar. Deseo que pueda ser de bendición para todos los que lo podamos escuchar. Que Dios nos guíe para que su palabra y la experiencia o las cosas que vamos a tratar en este tema pueda ser de ayuda práctica en nuestra vida. Voy a leerles tres textos del Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Está escrito tratando acerca de la experiencia que el Mesías iba a experimentar en un momento dado cuando estaba haciendo su obra de salvación, su obra para dar su vida para salvar al ser humano, donde experimentaría situaciones bien difíciles. Todo el salmo es mesiánico. Yo solamente voy a leer estos textos. Dice el número 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Ahora voy a leerles el texto 7 y 8. Los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza y dicen: se encomendó al Eterno, líbrelo él y sálvelo, ya que en él se complacía. Bien, estas son las palabras del Salmo que comparto con ustedes aquí. Ahora vamos a leer las palabras que están escritas en el momento en que Jesús está en la cruz. Desde que Jesús lo llevaron para crucificar, estaban ofendiéndole, diciéndole muchas cosas, se burlaban de él, pero se fue siendo cada vez mayor esa burla y ese ensañamiento contra Jesús. Voy a leerles algunas declaraciones que Jesús experimentó en ese momento. Dice en Mateo 27:39 en adelante: los que pasaban lo insultaban y meneando sus cabezas le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, los principales sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban de él, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrelo ahora, si lo quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. También los ladrones que estaban crucificados con él le injuriaban. Ya de los ladrones hablamos en un tema anterior. He leído estas declaraciones para notar la similitud de las declaraciones que experimentó Jesús cuando estaba clavado en la cruz con las declaraciones del Salmo. Vamos a hacer ahora un pequeño recuento de la experiencia de Jesús para llegar al momento exacto en que Él dice las palabras a las cuales nos estamos refiriendo. Recordamos la experiencia que tuvo Jesús en el Monte de los Olivos cuando fue a orar y le pedía a Dios que si era posible pasara ese vaso sin que tuviera que beberlo. Antes de ir a orar, Jesús dejó a sus discípulos en un lugar. Estamos repitiendo lo que ya está dicho en otro tema.
trajo a sus tres principales discípulos, Santiago, Juan y Pedro, los puso más cerca y les pidió que oraran por él, que estaba angustiado, que sufría, que necesitaba que oraran por él. Jesús va a orar y cuando viene a ver a sus discípulos los encuentra dormidos. Jesús les dijo, ustedes desean la carne, es débil, bueno, velen conmigo, así que no han podido velar ni siquiera una hora. Lo que Jesús experimentaba en Getsemaní fue la tentación de Satanás, donde le decía que no valía la pena el sacrificio que iba a hacer, que iba a ser un sacrificio por gusto. La angustia de Jesús fue grande, sudó gotas de sangre. Al fin prenden a Jesús, lo llevan ante los sacerdotes, allí se burlan de él, allí lo golpean. Por la mañana lo llevan a Pilato, Pilato lo manda a Herodes, Herodes vuelve para Pilato, toda la multitud pidiendo que maten a Jesús, todos los judíos despreciando a Jesús, sus seguidores, los apóstoles y otros discípulos le dan la espalda a Jesús, lo dejan solo. Jesús se enfrenta solo todo, todo lo que experimentó bajo los golpes, bajo los azotes, bajo las burlas, bajo el desprecio. Llega el momento en que Jesús en la cruz tiene que seguir escuchando la burla de los israelitas, la burla de los romanos que lo habían clavado en la cruz, la burla de todos los que estaban cerca. Y en ese momento difícil, cuando uno necesita la compañía del amigo, en ese momento difícil, cuando uno necesita el apoyo de los seres queridos, Jesús necesitaba el apoyo de algún ser querido porque estaba ocupando el lugar de ellos. Estaba sufriendo lo que él no tenía que sufrir porque él era justo. Él no había pecado. Y en esa experiencia, sus seguidores lo abandonaron. En la cruz estuvieron cerca Juan, su madre, a lo que nos referimos anteriormente, las otras mujeres que estaban cerca, María Magdalena, María la esposa de Cleofa, la hermana de su madre, pero no había otro, no había un aliento para Jesús. Y comienza a sufrir y comienza a experimentar la angustia de sentirse separado de Dios. En Jesús colgado en la cruz están los dolores físicos de la flagelación, de los golpes, la falta de agua, la falta de alimentación, los clavos en la cruz, la posesión difícil donde apenas podías respirar en la cruz y arriba las burlas, los introperios, toda una serie de ataques contra Jesús. El alma de Jesús estaba angustiada porque sentía que el pecado lo estaba separando de Dios, porque él, al venir como garante del ser humano, sobre Jesús cargaba el peso de todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que vaya a vivir en la tierra, porque Jesús cargó en él el pecado de toda la humanidad.
En la vida, cargar con los pecados propios es difícil. La angustia que a veces los seres humanos sufrimos o sufren por causa del pecado o de las cosas mal hechas es difícil de soportar. Pero cargar sobre una sola persona el pecado de toda la humanidad es casi imposible de soportar. Y Jesús oraba y pedía a Dios. Tanta era su angustia, tanto era su pesar porque él sentía que estaba lejos de Dios, no sentía la presencia de Dios, no sentía la presencia de los ángeles, se sentía solo abrumado por el peso del pecado, doliente, necesitado de simpatía, de apoyo, pero nada se movía en su favor. Tanto era su dolor físico que era imposible de soportar, pero su dolor espiritual, su dolor mental era mucho más grande, que casi que no podía experimentar el dolor físico. ¿Hasta qué punto Jesús sufrió? Que cuando después de muerto el ladrón en la cruz le pasa la lanza y le atraviesa el corazón, de Jesús salió agua y sangre, porque su corazón no soportó y se quebró, y por eso salía agua y sangre. Y por eso se murió rápido, por la angustia que tuvo. Tanta era su angustia que la misma naturaleza, si, si tuviera mente para ver y sufrir esto, no quiso ver, no quiso contemplar esto, y Dios envió tinieblas. Y la cruz de Cristo fue cubierta de tinieblas. Y la tierra, un espacio de tierra que abarcaba toda esa área de la cruz y de los que estaban allí, se volvió oscura, como una noche sin luna, sin estrellas. En esa total oscuridad estaba moribundo Cristo, sintiendo la separación de su Padre, sintiendo su soledad, sintiéndose frente con la muerte, con el sepulcro, y no sentía ninguna garantía de que lo que estaba haciendo iba a resultar, que iba a salir victorioso. Las tentaciones del maligno aquí se multiplicaban, y junto con ellas las burlas de los que él había venido a salvar. Cuando esa oscuridad viene, los que estaban presentes sintieron miedo, hubo silencio, tuvieron temor y algunos salieron de allí golpeándose el pecho. Pero en esa angustia total, Cristo clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús sabía por qué él se sentía desamparado. Era el pecado que lo separaba de Dios, porque pecado nos separa de Dios. Dios no se ha cortado para dar bendiciones. La mano de Dios es grande para cubrirnos y protegernos, pero el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y Jesús sintió esa separación. Y ese grito de angustia se escuchó. Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Los que estaban allí dijeron, llama a Elías, vamos a ver si viene. Se burlaban de él, porque es que el diablo estaba haciendo sus últimos intentos para que
Cristo no pudiera hacer la obra por la cual había venido a hacer, pero esa obra Cristo la hizo por amor, la hizo porque nos amaba, porque amaba a la humanidad y estuvo dispuesto a hacerlo aún por uno solo que se convirtiera. Lo experimentado por Jesús lo van a experimentar solo en parte los seres humanos que rechacen la salvación que Dios les da y vayan a enfrentar la segunda muerte, la muerte eterna. Pero Jesús tuvo que experimentar esto porque lo experimentó por todos los seres humanos. Él murió la muerte segunda, la muerte que separa de Dios. Pero aunque sentía que Dios lo había dejado, Dios no lo había dejado. Los ángeles de Dios y Dios en esa oscuridad estaban cerca de su Hijo, lo que él no lo sentía. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué se sometió a esa prueba? Se sometió a esa prueba por el amor hacia nosotros, sus criaturas. Se sometió a esa prueba por amor a su Padre. Se sometió a esa prueba por el amor al universo, porque en la redención del ser humano se vindica el nombre de Dios y se ve que el culpable de todo lo malo es el diablo. Y Cristo gana la victoria sobre el mal. Confía en Dios, entrega su vida a Dios. Jesús hizo esto por amor a mí. Así podemos decir todos los seres humanos, por amor a mí, para salvarme a mí. Por lo tanto, yo entrego mi vida a Jesús. Y ojalá que todos los que escuchen esto y los que no le escuchen también puedan entregar su vida a Dios. Dios nos ama y en su reino de amor vamos a estar para siempre cuando Cristo vuelva. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Deseamos que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo, donde seguiremos hablando de las palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Dios nos bendiga.